Bienvenidos sean todos ustedes al año 1914. El día de hoy vamos a estar visualizando una partida sumamente impresionante entre dos genios, dos jugadores bastante potentes, piezas blancas para Emanuel Lasker, piezas negras para José Raúl Capablanca. Estos dos jugadores lucharon íntimamente y bueno, sumamente con todo lo que tenían durante muchos años. Fue precisamente José Raúl Capablanca quien en 1921 le quitó la corona al mismísimo conductor de las piezas blancas, Emanuel Lasker. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con la partida, que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la apertura española, también conocida como Ruy López, sumamente jugable en esos años, de allá por 1900, 1920, sumamente jugable, no tienen ni idea de cuántas partidas empezaban así. Bueno, A6, la defensa Murphy, variante relativamente moderna, porque lo que se jugaba en el ajedrez clásico era D6, la defensa Steinitz antigua, propuesta por nuestro primer campeón mundial de ajedrez, Wilhelm Steinitz. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, caballo F6, la defensa berlinesa, que no se jugó hasta años más adelante. Bueno, sí se jugaba, pero no era muy popular. Entonces, bueno, A6 fue lo que se jugó y alfil por C6. Decisión bastante interesante por parte de Emanuel Lasker, precisamente porque esta variante solo la utilizaba cuando de verdad necesitaba ganar contra jugadores, por ejemplo, de gran talla, como, a ver quién se me ocurre, Wilhelm Steinitz, Siegbert Tarrasch, Mikhail Chigorin, muchos jugadores bastante potentes. Bueno, entonces vamos a continuar. D por C6 fue lo que se jugó y D4, la variante clásica. No es lo mismo a lo que idealmente se debe de jugar, que es enroque corto, que bueno, esto fue una jugada primeramente propuesta por Bobby Fischer, pero obviamente nadie conocía esta idea de Bobby porque Bobby Fischer pues todavía no nacía. Recuerden que nació allá por 1943 y esta es una partida de 1914, pero bueno, entonces D4 era lo que se jugaba AB antes de Bobby. Bueno, E por D4, dama por D4, dama por D4 y caballo por D4. Llegamos a un final prematuro apenas en la jugada 7. ¿Será que Emanuel Lasker tiene lo necesario para ganarle al rey, al maestro de los finales, José Raúl Capablanca? Bueno, estamos por verlo. La partida continuó con alfil de 6, aunque digo, a ver, algo como alfil de 7, seguido de enroque largo, posicionar la torre de A8 en D8 y pasar directamente ya sobre una columna abierta. Digo, también era buena idea, pero a ver, alfil de 6 es también aceptable, bastante aceptable. Caballo C3, caballo E7, enroque corto, F4 y torre E8. Muy buena idea por parte de José Raúl Capablanca. La idea es que se quiere realizar alfil C5 para clavar al caballo. Entonces, una vez que se juegue algo como alfil E3, entonces jugar caballo D5. Me explico. Supongamos que se juega algo como A3, algo sencillo. Una mala jugada nada más para ejemplificar la idea. Entonces, alfil C5 y tras alfil E3, caballo D5. Dense cuenta que no se puede recapturar como tal porque entonces torre por E3 se mantiene la clavada. Va a venir un torre a D1 por parte de las blancas y aquí las blancas ya se encuentran pasivas y jugando el juego de las negras. Entonces, bueno, precisamente por eso esta idea es bastante curiosa. Lo que se jugó aquí fue caballo B3, que miren, no es un error como tal, a lo mejor y puede ser categorizado como una imprecisión, pero lo que pasa es que esto no corresponde a lo que idealmente jugamos en el ajedrez hipermoderno. Obviamente porque 1914 apenas estaba el ajedrez clásico, comenzando el ajedrez moderno, y yo les estoy hablando de ajedrez hipermoderno, pero para fines prácticos, en el ajedrez hipermoderno, un caballo en B3 y un caballo en B6 es raro de ver. En muy pocas aperturas y en muy pocas defensas se justifica esto. Y se considera una jugada floja, más que nada. Pero bueno, fue lo que se jugó. F6 y A5. Una idea bastante interesante porque desafía todos los conceptos clave y clásicos de Wilhelm Steinitz. Básicamente, estos dos peones se encuentran en la misma fila. A esto Wilhelm Steinitz les llamó peones en falange y decía que solamente había que mover los peones en falange, como por ejemplo un F5, si a la siguiente se puede recuperar esa posición con algo como E5, pero una fila hacia adelante. Y claramente ahorita no están planeando un E5, entonces por eso esta jugada se considera una imprecisión, porque los peones en falange son muy buena defensa, pero en el momento en el que rompemos la estructura de peones, dejamos casillas, bueno, obviamente débiles. En este caso,
Aquí el negro acaba de conseguir la casilla E5 bien para un caballo, bien para un alfil o simplemente para una torre en caso de que sea necesario. Entonces dense cuenta que es un detalle un poquito que se nos puede pasar, pero si lo alcanzamos a ver gracias a que conocemos la teoría clásica, entonces le podemos sacar un muy buen provecho y nuestro nivel incrementa sumamente, bueno, de manera exponencial en el momento en el que visualizamos estas reglas de Wilhelm Steinitz. La partida continuó con B6, que a ver, B6 era la jugada correcta. De repente el módulo dice que no, pero la realidad es que B6 era muy buena jugada, con idea de alfil B7 y ya pasa por la gran diagonal. Y tras alfil F4, alfil B7, una idea sumamente... A ver, es dudoso. ¿Por qué? No es que esté mal, simplemente era que primero había que jugar alfil por F4 y tras torre por F4, entonces un C5 para evitar el salto del caballo de B3 a D4 y el ulterior salto a E6. Eso es importante porque si este caballo de B3 llega a E6, entonces ya no sería un caballo, más bien sería un caballosaurio. Esa sería bastante potente, sobre todo porque se encontraría en una posición en la cual no puede ser quitado. Y bueno, ese puesto de avanzada le va a generar grandes problemas a Capablanca. Es precisamente que tras este alfil F4 y alfil B7, alfil por D6, bueno, alfil B7... alfil por D6, C por D6 y caballo D4. El mismo José Raúl Capablanca, post partida y tras el análisis de la misma, admitió que no había visto este salto de caballo a D4 y el ulterior salto de caballo a E6, lo que significa que es un problema que debe de resolver in vivo. Entonces vamos a continuar con la partida. Bueno, torre a D8. Bueno, más que in vivo, in situ, ¿no? En el mismo sitio. Torre E6, torre D7 y dense cuenta que este caballo de E6 no está haciendo nada en particular más que estar estorbando. Y ese es un concepto muy importante porque psicológicamente hablando afecta al juego de las negras, al juego de Capablanca. Bueno, entonces torre D7, torre a D1 y caballo C8. La idea es que caballo C8 resulta un poquito impreciso debido a que lo que se debía de hacer era jugar C5 con intención de liberar más espacio para, bueno, pues simplemente preparar el avance de D6 a D5 con la intención de retirar al peón y bueno, que esta posición se vuelva un poco más frágil para que nosotros podamos ahuyentar al caballo. De hecho, el mismo Capablanca comentó que estaba a punto de jugar C5 cuando de repente se volvió ambicioso y jugó caballo C8 con la idea de pasar la torre de D7 a E7 y luego sacrificarla por el caballo que, como ya lo comentamos y lo volvemos a repetir, es un caballosaurio. Bueno, torre F2, B5, torre FD2, torre D7, B4, rey F3, A3. Las blancas comienzan a ejercer una fuerte presión y alfil A8, cambiando una vez el plan. Bueno, evidentemente aquí lo que había que jugar, como ya lo hemos comentado, era torre por y tras F por E6, bueno, simplemente torre por E6 y las blancas están ligeramente mejor. Sin embargo, este alfil A8 tiene la intención de dejar pasar la torre de E7 a A7 para, bueno, simplemente abrir columnas por el flanco de dama. Sin embargo, esto es una jugada muy lenta y es un plan que requiere mucho tiempo, tiempo que evidentemente Lasker no va a otorgar. Rey F2, torre A7, G4, H6, torre D3, A5. Comienza el plan. Lo volvemos a repetir. Un plan muy lento. Bueno, pero muy lento. H4, A por B4, A por B4 y torre a E7. Jugada muy criticada en sus tiempos. Porque decían que la torre no debía de dejar la columna que anteriormente había abierto ella solita. Y sí, la realidad es que sí, digo, no es mala esta jugada, pero simplemente es un poquito cuestionable. Rey F3, torre G8, rey F4, G6. A lo mejor y un poquito más ambicioso era, en vez de este G6, jugar algo como por ejemplo G5 jaque. Era más ambicioso, pero bueno, se jugó G6, torre G3, G5 jaque, rey F3 y caballo B6 con la idea de venirse a C5, luego venirse a D4 y como que parar la posición. Lo volvemos a repetir, está bien pero es muy lento porque las blancas ya tienen todas sus piezas atacando y las negras no tienen un alfil, literalmente hablando este alfil está encerrado
y están intentando activar su segunda pieza. Lo volvemos a repetir. El plan es estar utilizando las piezas y como Capablanca está generando tiempos para poder usarlas, les da tiempos gratis a las blancas para que puedan ejercer su respectivo ataque en cuestión. H por G5, H por G5, torre H3, torre D7, rey G3, rey E8, torre de H1 y alfil B7. Dense cuenta que el peón rezagado de E4, aunque es una debilidad para las blancas, ni siquiera ha podido ser neutralizado y ya se doblaron las torres, entonces se pone potente la situación. E5, buena jugada. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente le da chance al caballo de venir a E4 y ejercer su respectiva función. Tras D por E5, caballo E4 con intención de venirse a F6, por eso se juega caballo D5 defendiendo y entonces caballo 6 C5 con intención de desarmar la posición, la poquita posición que tienen las blancas. Bueno, algo como por ejemplo torre H8, aquí directamente digo también hubiese ganado, pero es más elegante caballo 6 C5 porque complica más la posición. Alfil C8, caballo por D7, alfil por D7, torre H7, se infiltra hasta la cocina, torre F8 y torre A1. Ya cortaron la séptima fila con la torre de H7 y ahora si quieren venir a cortar la octava fila con la torre de A1. Muy impresionante por parte de Manuel Lasker. Rey D8, torre 8 jaque, rey C8 y caballo C5 con intención de realizar torre H7 jaque. Y dense cuenta que no se puede capturar con el alfil porque el alfil se encuentra clavado por efecto de la torre de A8. Y es precisamente por eso que José Raúl Capablanca en este momento decidió abandonar la partida. Muy impresionante porque justamente Piotr Romanovsky, bueno, era un maestro internacional y un árbitro internacional, para quien no lo conozca, estaba apreciando esa partida con sus propios ojos y comentaba que justamente José Raúl Capablanca abandonó la partida, se quedó más de 3 minutos sentado en el tablero, enfrente del tablero, apreciando lo que había ocurrido, simplemente con sus manos sobre su cabeza. Muy impresionante y de hecho, dense cuenta que esta fue una derrota tan potente para Capablanca que en su match por el campeonato mundial contra Lasker en 1921, nunca le jugó este A6. ¿Por qué? Porque no quería que se repitiese la variante de alfil por C6 que le corresponde a la variante del cambio. Muy importante porque simboliza no solamente que aprende de los errores que cometió en su pasado, sino que respetaba al maestro Lasker y bueno, evidentemente todo esto se puede visualizar en esta partida. Muy bien, muchas gracias por haber visualizado este video. Cuídense mucho. Bye bye.